La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Aranda, donde hemos venido a hacer la ruta del vino de Ribera del Duero. Desde aquí les vamos a explicar la actualidad de esta mañana, que está centrada precisamente en la ruta, pero en la ruta de dos barcos. Uno de ellos, el Mariana Danica, llevaba armas a Israel y el gobierno le ha denegado el permiso para hacer escala en España, pero la polémica y la novedad está en el otro barco, llamado Borkum, el barco que iba a la República Checa, aunque Sumar y Podemos sostienen que en realidad también llevaba armas para Israel, a pesar de que el gobierno lo ha negado. El Borkum debía de haber atracado ya esta mañana en el puerto de Cartagena, pero anoche, en mitad de la polémica, el barco anunció que renunciaba a hacer escala en España y ha seguido su rumbo hacia Eslovenia sin parar finalmente en nuestro país. Astre, buenos días. Buenos días, Barceló. De forma que ninguno de esos dos barcos va a detenerse aquí, en Cartagena. El que lleva armas a Israel, el Mariana Danica, lo bloqueó ayer el Ministerio de Exteriores. Hemos detectado este barco, hemos rechazado la escala y les adelanto que esa va a ser una política consistente con cualquier barco que lleve armas y cargamento de armas a Israel. Pero lo más reciente está, como decías, en el Borkum, del que Sumar y Podemos habían apuntado que llevaba armas a Israel. Podemos llegó a denunciarlo a la Audiencia Nacional. Actuamos para que la justicia actúe, para que paralice el barco y para que inspeccione el material militar que transporta ante la inacción del gobierno. Por el respeto a la legalidad internacional, por el respeto a los tratados firmados por España y por el respeto a los derechos humanos, España no puede ser cómplice de un genocidio. Un barco cargado de armas para asesinar palestinos no puede parar en Cartagena. La Fiscalía ha pedido al juez que desestime esta denuncia por falta de indicios, dice, y el ministro socialista Óscar Puente había insistido en que el Borkum no llevaba armas a Israel. Dice, de hecho, que Sumar y Podemos se equivocan de barco, de fecha, que siguen bulos por los que no piden disculpas. Ayer de verdad pasé un mal rato. Estoy espantado con la actitud que están manteniendo, porque eso no se puede hacer. No se puede jugar con los sentimientos de la gente. En este país, la inmensa mayoría estamos con la causa palestina. Y el caso es que el barco anunció anoche, su armador, como decías, que no iba a atracar esta mañana en Cartagena, donde estaban previstas protestas, y después de eso, al conocer esa noticia, anoche el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, escribió en redes: Victoria, teníamos razón, esperamos las disculpas, la presión social sirve. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Guille, este episodio del barco vuelve a evidenciar las diferencias dentro del gobierno en torno al conflicto de Israel con Gaza, justo cuando los socios del gobierno celebraban ayer mismo una reunión en la que constataban, y esto es textual, la buena salud de la coalición. Sí, la reacción del gobierno a la masacre que Israel está cometiendo en Gaza sigue tensionando a los socios, que en esa reunión de ayer coincidieron en la necesidad de reconocer cuanto antes el Estado palestino, un paso que previsiblemente España dará en los próximos días, pero que para Sumar y Podemos es insuficiente. Lo han querido dejar claro con sus críticas al PSOE por la gestión del presunto buque cargado de armas para Israel, una polémica con la que los socios parlamentarios y de gobierno han querido marcar perfil propio con algo que para el ministro de Transportes ha sido un bulo. Puente acusa a ambos partidos de falta de rigor y de utilizar las mismas técnicas de desinformación de lo que denomina como fachosfera. La discusión ha coincidido en el tiempo con esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno, con la que PSOE y Sumar querían constatar la buena salud de la coalición. El partido de Díaz lleva semanas pidiendo la celebración de este encuentro para dar un impulso a la agenda social del Ejecutivo, ralentizada por la ausencia de presupuestos. Pero del encuentro no trasciende una hoja de ruta concreta. El ala socialista del Ejecutivo mantiene la intención de no activar la maquinaria hasta que no se despeje el escenario político en Cataluña y se compruebe, por tanto, la actitud y la estrategia que quieren adoptar los socios parlamentarios independentistas. Guille, gracias. Hasta luego. Pues en este punto está la política, justo la semana después de las elecciones catalanas y a una semana de que empiece la siguiente campaña electoral, que es la de las europeas. Campaña que comienza bajo el shock del intento de magnicidio en Eslovaquia y con la agenda centrada especialmente en un asunto, que es la inmigración, y en torno a eso el discurso duro de la extrema derecha. También con la pregunta de si habrá algún acuerdo de los conservadores con los ultras, opción a la que, como saben, no se cerró Ursula von der Leyen y que va a centrar el discurso de campaña de los socialistas. Me parece que es hora de hacer un llamamiento muy firme, muy serio a todos los partidos para frenar esta espiral, y me parece que en nuestro caso derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Llamar, interpelar, como ha hecho el expresidente Aznar, a cualquier ciudadano que si puede hacer, haga. ¿Qué significa eso? Por favor,
logremos entre todos rebajar el nivel de descalificativos y de tensión y angustia que puede acabar generándonos un disgusto en el que nadie se puede ver. Esto decía ayer la candidata socialista Teresa Rivera tras el atentado en Eslovaquia y la preocupación de que vaya a más la violencia política en Europa. Contestaba por el PP Miguel Tellado. Me parecen bastante insensatas, si es lo que usted está relatando. Nosotros estamos en contra de la violencia y en contra de todo tipo de terrorismo. No somos nosotros los que hemos pactado el gobierno de España con los herederos de una banda terrorista. Sabe el PP que el PSOE va a señalar en campaña el vínculo de los populares con Vox, con quienes gobiernan en varias comunidades y que preparan además para este fin de semana el acto conjunto de Abascal con el presidente argentino Javier Milei, que va a estar en Madrid. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP está apretando a los territorios para que se vuelquen en su campaña porque acaba de comprobar en Cataluña que no ha logrado erosionar a Vox. Sí, han comprobado la solidez del suelo de los ultras y además saben los populares que a Vox le queda todavía rentabilizar su explosión electoral de hace años en una cita europea. Si a esto se le suma la circunscripción única de los comicios comunitarios, no es extraño que en el PP se hayan encendido las alarmas. Génova pide a los suyos así una movilización total. Feijóo ha planteado las elecciones europeas como una segunda vuelta de las generales y necesita algo más que quedar ligeramente por encima del PSOE. La victoria ha de ser incontestable y un Vox muy fuerte es un inconveniente. El medio ambiente será caballo de batalla y en este contexto Feijóo alertaba ayer así contra lo que llamaba planteamientos excesivos de la izquierda. En las zonas rurales, ojo con esta despoblación o con este planteamiento, en mi opinión, excesivamente estricto y equivocado sobre algunas cuestiones medioambientales. Mientras el domingo Vox celebra su gran acto con Milei en Madrid, Feijóo ha convocado ese mismo día un acto abierto al público en Málaga que supondrá de facto el arranque de la precampaña europea. Mariela, gracias. A vosotros. En Alemania, más de 30 empresas se han pronunciado contra la ultraderecha y por la necesidad de frenar su discurso. Más de la mitad de las grandes compañías que están en el índice de referencia de la bolsa se han sumado a este manifiesto que llama a votar por los partidos proeuropeos, algo a lo que se refería ayer Pedro Sánchez. Quiero agradecer el ejemplo de las grandes empresas alemanas, porque ese fue precisamente lo que pedí en el último foro económico de Davos el pasado mes de enero, que las empresas se implicaran en la defensa de la democracia y de la buena política. Eso mientras en Europa asistimos a un endurecimiento del discurso de muchos países, como hemos podido ver con el acuerdo de 15 países europeos para deportar fuera de la Unión Europea a personas migrantes que sean rescatadas en el mar. Ahí están Italia, Grecia, Países Bajos, Finlandia, Austria o Dinamarca, por ejemplo. Una portavoz de la Comisión recordó ayer que el instrumento con el que trabaja Europa es el Pacto Migratorio, que acordaron hace unos meses y que, por cierto, ya endurecía los requisitos de asilo. Habría, de hecho, incluso la posibilidad de que los países paguen para librarse de la cuota de personas que debían acoger. Eso en un continente que se va polarizando y en el que aumenta la inquietud por la violencia después del atentado de Eslovaquia. Antonio Martín. Reacción unánime en el seno de la Unión Europea, denuncia y preocupación por el primer intento de magnicidio en Europa en este siglo. El endurecimiento del discurso público es un nuevo peligro que pone a prueba nuestras democracias, ha advertido el presidente del Consejo, Charles Michel, en una carta que ha remitido a la presidenta de Eslovaquia. En todo caso, impera la cautela para no levantar el fantasma de la violencia como respuesta al populismo. Así lo ha argumentado Eric Mamer, el portavoz de la Comisión. No vamos a tomar parte en ningún debate sobre este ataque terrible, ha dicho, y ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas que no estén avaladas por las investigaciones de las autoridades eslovacas, que por su parte no han dejado dudas de lo que ha impulsado al autor de los disparos. Motivaciones políticas, ha dicho el ministro del Interior, en un país donde se han sucedido las manifestaciones en contra de los intentos de Robert Fico de coartar las libertades. De hecho, ayer el gobierno eslovaco y el partido del propio Fico acusaron a los demás partidos y a los medios de comunicación de haber generado el clima para que se produjera el atentado. El vicepresidente del Parlamento, que es muy próximo a Fico, ha dicho a los partidos de la oposición: él está luchando por su vida por culpa de vuestro odio. La culpa de los progresistas y de la prensa liberal no se va a limpiar jamás. Y hay otro vicepresidente del Parlamento, de la misma formación política, que preguntó directamente a los periodistas: ¿estáis contentos ahora? Viene el fin de semana y se van a extender las lluvias y las tormentas, Jordi.
una lluvia y tormentas típicas de primavera, es decir, la mayor parte de horas, tanto de hoy viernes como durante el fin de semana, no va a llover, tendremos muchos momentos de sol, pero preferentemente durante las tardes en el interior y sobre todo en la mitad norte, desarrollo de estas tormentas que, como los últimos días, no afectarán a todo el territorio, pero allí donde se presenten, cuidado, porque irán acompañadas de marcada severidad, es decir, lluvia torrencial, granizo en abundancia en muchos casos y fuertes rachas de viento y temperaturas también de primavera, es decir, la mañana de hoy empieza con frío, también las mañanas del fin de semana, durante las tardes al sol ambiente agradable, se mantendrá un poco de calor en el valle del Guadalquivir y en el sudeste de la península. Ser podcast. Y luego hay que dar tiempo a las formaciones políticas para digerir, analizar, reflexionar los resultados electorales. Hubo algo de lo que nos dijo ayer aquí Salvador Illa, que es la clave de lo que va a pasar en Cataluña, el tiempo. Habló varias veces, además, de que habrá que dejar que pase un tiempo hasta que sepamos cómo se resuelve la gobernabilidad en esa comunidad. La pregunta es cuánto tiempo habrá que esperar para saber la resolución de un enigma que, por cierto, puede afectar también, de paso, a la estabilidad de la legislatura. Lo hemos hecho solos, con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda al respecto. Pero permítame que les diga que teníamos razón, quienes hemos defendido desde el principio que la superación de conflictos pasados se hace apostando por el perdón y por la generosidad. Y teníamos razón los que pensábamos que la unidad de España no se construye a base de confrontar unos territorios contra otros. A este balance de Pedro Sánchez sobre la victoria electoral de los socialistas contestaba así Núñez Feijóo. Tengo que decir, pues si no lo digo yo, no lo va a decir nadie, que yo también las gané, pero eso no tiene importancia. En la España actual, menos mal que tiene importancia en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Extremadura y en otros sitios. Aquí, en la administración del Estado, no tiene importancia. Sin embargo, ahora en Cataluña, que ha ganado un partido político con 5 puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté, pues ahora tiene que gobernar, lo cual ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña, en España no. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. De momento la clave allí es el tiempo, que es lo que se quiere dar Junqueras también para intentar quedarse al frente de Esquerra. Sí, Oriol Junqueras dejará la presidencia el día después de las elecciones europeas, la presidencia de Esquerra Republicana. Dice que quiere escuchar a las bases y conocer cara a cara y de tú a tú si le quieren o no le quieren. Jo estic disposat a intentar ayudar desde tot arreu. Dice Junqueras que está dispuesto a ayudar desde cualquier posición, pero solo se sentirá legitimado si tiene el aval explícito y renovado de la militancia. Así que entre junio y noviembre escuchará las bases, aunque ya se muestra muy predispuesto a seguir. Con Esquerra debatiendo su futuro, los republicanos sienten la presión de PSC y de Junts para que les apoye, aunque Puigdemont avisa que aquesta no serà la nostra prioritat. Que la repetición electoral no es su prioridad, pero que están preparados por si las elecciones se repiten. De momento, en lo único que coinciden los dos partidos que quieren presentarse a la investidura, PSC y Junts, es en que van a mantener contactos desde ya mismo, pero muy discretos. Sergi, gracias. A ti. Y todavía de la política, Gibraltar. Ayer hubo reunión entre Álvarez y su homólogo británico David Cameron, que parecía que iba a ser, o por lo menos podía ser, la que permitiera llegar al acuerdo definitivo para Gibraltar después del Brexit. Bueno, eso implica el uso compartido del aeropuerto del Peñón, por ejemplo, pero lo que ocurre es que el acuerdo se retrasa. Dice Álvarez que el pacto no está, pero que está en camino. Que hemos conseguido avances importantes y hemos seguido construyendo y avanzando sobre las líneas políticas ya acordadas en el 12 de abril, que como saben hacían referencia a movilidad, hacía referencia a bienes y al aeropuerto. El jurado popular ha declarado culpable al vecino que asesinó a Manuela Chavero en 2016 en Badajoz. Después de 7 horas deliberando, el jurado ha dictaminado por unanimidad que el acusado, que tenía 23 años cuando ocurrió todo, agredió sexualmente a su vecina y después la mató. También le acusan de no haber colaborado en la investigación hasta que confesó en 2020 y dijo dónde tenía enterrado el cuerpo. La Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable. En lo económico, el IBEX 35 sigue sin cumplir los objetivos de equidad. Un tercio de sus empresas sigue sin llegar al 40% de mujeres en sus consejos de administración. A pesar de que la presencia de las mujeres está aumentando, solo 4 de las 35 firmas tienen una mujer ocupando un cargo ejecutivo. Cuando más pequeña es la empresa, menos mujeres hay.
Información de Jordi Fábrega. En total son 168 las mujeres que son consejeras en las empresas del IBEX 35 y esto implica que se cumple por primera vez con la recomendación de que lleguen como mínimo al 40% del total de miembros del Consejo. Pero el reparto entre empresas es muy desigual. De hecho, hay 12 de las 35 del IBEX, un tercio, que no cumplen con esa recomendación. Es el caso, por ejemplo, de Naturgy o de Fluidra, que no llegan ni al 25% de presencia de mujeres. También hay otras 4 que llegan al 50% de presencia femenina en su órgano de decisión. Son datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que indican que cuanto más pequeña es la empresa, menos mujeres hay en los puestos del Consejo. Y como todos los viernes, a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. El procés ha muerto, viva el procés. Viva porque el PP y Junts lo van a mantener con respiración asistida hasta el 9 de junio para no concederle a Pedro Sánchez el relato político de acudir a las elecciones europeas habiendo derrotado al independentismo en las urnas. Puigdemont tiene que defender la hipótesis de su investidura porque de lo contrario debería irse a casa como prometió. Y Feijóo no puede quedarse de la noche a la mañana sin su principal argumento político, esto es, que Sánchez hace crecer el independentismo catalán. Ocurrió lo contrario. Los dos saben, sin embargo, que el domingo se certificó el comienzo de otro tiempo político y la única duda es cuándo y cómo irán haciendo público su aterrizaje en esta nueva realidad de una Cataluña con una situación política compleja y muy plural, pero que el domingo decidió mirar hacia adelante y no al pasado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.